Hola, bienvenidos a esta nueva edición de CardioTV. Hoy vamos a tener la oportunidad de repasar las principales novedades que se han presentado en el Congreso de Nueva Orleans, en la AJA ahora en noviembre del 2016, sobre diabetes y enfermedad cardiovascular. Está conmigo Almudena, que acaba de llegar hoy mismo de Nueva Orleans, y ella nos va a comentar y bueno, luego debatiremos algunas cosas que son interesantes que se presentaron en el Congreso, tanto en las sesiones principales como en forma de póster, que ha habido bastantes comunicaciones de este tema que nos ocupa. ¿Qué destacarías tú, Almudena, así como en las sesiones principales, lo más importante de diabetes? Yo como principal punto destacaría, digamos, el cambio de actitud que he visto pues, en la AJA con respecto a la diabetes. De hecho, el EMPARRE que se publicó el año pasado en septiembre casi no tuvo repercusión el año pasado en la AJA, sin embargo, este año una sesión con bastante público, con bastante audiencia, fue una sesión conjunta con los endocrinos americanos, con la ADA, con la Sociedad Canadiense de Cardiología y con la ACC y la AJA, para discutir sobre el posicionamiento frente al tratamiento del paciente diabético con cardiopatía con la evidencia que hay hasta ahora. Con lo que yo recalcaría, digamos, que el principal punto sería un poco el cambio de actitud hacia, por supuesto, hacia positivo, sobre el interés y la implicación del cardiólogo frente a la diabetes. Y un poco hemos conseguido que por fin nos den unas guías o una especie de indicaciones para que los cardiólogos tratemos la diabetes, porque cada sociedad científica, sobre todo las americanas, la ADA, la de los endocrinos americanos, por otro lado las europeas, tienen sus propios algoritmos, pero parece que nunca hay unos concretos para los cardiólogos. Aquí se han... A ver, en lo que se comentó en esta sesión fue un poco el repaso a toda la evidencia que había de seguridad cardiovascular y de eficacia clínica, y se posicionó un poco el planteamiento ante cada grupo farmacológico, fundamentalmente entre IDPP4, lo que se comenta, pues su seguridad en cuanto a que no producen más eventos cardiovasculares, no tienen eficacia en reducirlos, pero digamos está un poco la alarma de la insuficiencia cardíaca con el Seibor y con el Seibor con saxagliptina y con aloglitina en el examen, que pues parece que sobrece un poco los buenos datos de seguridad de IDPP4. Digamos que hay un poco el que se salva sería la sitaglitina. Eso, bueno, ellos lo comentan ahí, pero no lo ponen como un grupo de elección, y luego también repasan la pioglitazona un poco con los resultados del estudio IRIS que se publicó este año en prediabéticos, con disminución de stroke y de infartos, pero es una población que no es diabética, con lo que estaría un poco fuera del tema, y también con la alarma de la insuficiencia cardíaca de la pioglitazona. Al final, un poco lo que ellos se posicionan de alguna forma con la evidencia científica que vuelven a presentar, los resultados de EMPARRE con empagliflozina, del LEADER con liraglutide y del SUSTAIN con semaglutida, es que hay fármacos ya que, siendo seguros, además dan una reducción de eventos cardiovasculares, producen menos insuficiencia cardíaca en el caso de la empagliflozina, y producen los tres disminución de progresión de la enfermedad renal, con lo que ellos claramente hacen un posicionamiento frente a estos dos grupos de fármacos, y SGLT2 análogos de GLP-1 en el paciente diabético con cardiopatía, pero no llegan a plantear hacer una guía concreta, como dices tú, para el paciente cardiópata con diabetes. Y un poco esto que se comenta tanto, si con un único ensayo clínico, por muy buenos que sean los resultados del EMPARRE, nos podemos ya dar por satisfechos, tenemos que esperar a los demás, estos nos sirven. ¿Qué análisis hicieron de Pues mira, esto? hay una sesión muy interesante, que bueno, ahora veréis un poco el resumen de la diapositiva, en la que decía, es tan bueno para ser verdad, algo así, el EMPARRE tan bueno para ser verdad, y allí lo que hacen, tras un análisis estadístico muy exhaustivo, que probablemente fue el que se usó para aprobar la indicación en la FDA, ellos, pues la conclusión es que para reducción de eventos cardiovasculares es una evidencia, digamos, moderada, pero claramente ponen como una muy fuerte evidencia en cuanto a reducción de mortalidad total y mortalidad cardiovascular, o sea que no tienen ninguna duda que el efecto es secundario al fármaco, y para insuficiencia cardíaca también la ponen como una evidencia fuerte, con lo que yo creo que un poco el resumen es que, a pesar de un estudio, la evidencia de ser un estudio con 7.000 pacientes sí apoya de forma, digamos, contundente el beneficio, sobre todo en mortalidad y en insuficiencia cardíaca. Y también hubo alguna comunicación, creo que en póster,
de qué tipo de pacientes del EMPA-REG se habían beneficiado más que otros, si todos igual, si algún grupo no se había beneficiado. Este es análisis de subgrupos dentro del EMPA-REG y se ve como el beneficio en reducción de eventos cardiovasculares, tanto del endpoint primario como de cada uno por ellos por separados y de insuficiencia cardíaca, se da en todos los subgrupos que ellos analizaron, que fundamentalmente eran pacientes con infarto de miocardio previo, con bypasses, con enfermedad de un vaso, con enfermedad multivaso, con fibrilación auricular, con flúter, con enfermedad arterial periférica, y en todos el beneficio se mantiene de forma consistente. Sí. También parece que hay un estudio, bueno, no es que aporte mucha novedad, pero bueno, sobre lo que llaman ellos efectos vasculares de la empagliflozina, que no solo baja la presión arterial sistólica, sino también la presión de pulso, la presión arterial media y también el doble producto, sin alterar la frecuencia cardíaca, y parece que todas estas acciones vasculares podrían estar influyendo en cierta manera en los resultados finales, ¿no? Y también, como decías antes, el marcador pronóstico, o sea, un marcador vascular, porque realmente con estos estudios lo que nos damos cuenta es que tener la 1C controlada, obviamente es bueno, no vamos a discutir eso, pero que no vale como para predecir eventos adversos cardiovasculares, ¿no? Y a lo mejor estos marcadores vasculares pues sí son más predictores, ¿no? del pronóstico. ¿Y se anunció también algún diseño nuevo o algún diseño complementario de los otros estudios con inhibidores SGLT2? Sí, ¿no? sí, se presentaron el diseño del CANVAS y del CANVAS-R, que es para insuficiencia renal. Bueno, son pacientes muy parecidos a los de los estudios que hemos visto hasta ahora, tanto de IPP4 como análogos de GLP1 y SGLT2, pacientes con alto riesgo cardiovascular o con enfermedad cardiovascular ya establecida, con una diabetes evolucionada, con una hemoglobina media de 8, ya presentan resultados preliminares, y bueno, el diseño pues son tratamiento digamos óptimo más canagliflozina versus placebo en pacientes de esta población que he comentado, y el estudio renal pues para ver progresión de enfermedad renal, que se presentarán ahora el año que viene en el Congreso de Diabetes en el Americano, en la ADA 2017 en junio. Sí, porque un poco la idea es ver si también desde el punto de vista renal son tan beneficiosos, ¿no? como los resultados del EMPA-REG, que prácticamente redujo a la mitad la progresión de la enfermedad renal. Eso, ¿no? se espera, porque además yo creo que eso vendría a reforzar, ¿no?, el beneficio de este grupo de fármacos. Realmente si el CANVAS no sale bien sería un poco decir, bueno, ahora con qué me quedo, con uno con otro, pero vamos, yo creo que si seguimos un poco por el mecanismo de acción, quizás la canagliflozina actúa también como inhibe los dos, SGLT1 y SGLT2, pues a lo mejor hay algún resultado diferente, pero lo lógico sería pensar que los resultados tienen que ser positivos como en EMPA-REG. Y cambiando un poquito de grupo farmacológico, había un estudio, un análisis muy interesante de la seguridad de la metformina, ¿verdad? Que siempre le quedó ahí un poco la duda en insuficiencia cardíaca, en insuficiencia renal a partir de cierto nivel de deterioro renal. ¿Nos comentas un poco cómo fue? Sí, es un estudio post-hoc del Favour Team que se hizo con sasaglitina. Ellos analizan cuántos pacientes estaban tratados con metformina dentro del estudio, y son un 74% de pacientes. Y de estos pacientes que se trataban con metformina, además de otros tratamientos antidiabéticos, 10% tenían insuficiencia cardíaca, yo creo que en torno a un 5 o 6% tenían insuficiencia renal. Y lo que se ve es que los pacientes que están tratados con metformina, que no tienen basalmente insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal, incluso logran un beneficio adicional de reducción de eventos cardiovasculares, y los que tienen insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca de base no logran ese beneficio, pero no van a peor. Es decir, que la metformina no produce un daño adicional. O sea, que nos podemos seguir quedando muy tranquilos, ¿no? Incluso con niveles de filtrado. Eso era menos de 45, de hecho está un poco en consonancia con el anuncio de la FDA y de la EMA de este año, en los que ya bajan el aclaramiento para tratar con metformina a los pacientes diabéticos. Hubo también unos trabajos interesantes sobre algo que probablemente a los cardiólogos siempre se nos ha quedado un poquito lejos, que es la microangiopatía, ¿no? Nefropatía, neuropatía, retinopatía. ¿Cómo repercute en nuestros pacientes que sean diabéticos con la enfermedad microvascular? Pues mira, a mí me gusta mucho ese estudio, porque además yo siempre he pensado como que los mecanismos de producción de la enfermedad microvascular son diferentes a los de la macrovascular. Fundamentalmente porque si ves que en las complicaciones microvasculares como hay una relación mayor con la hemoglobina 1C, como que sí, ahí sí se ve, ¿no? Como pues, los estudios que han demostrado reducción de estas complicaciones sin lograr reducción de las macro. Sin embargo, estos dos estudios, hay uno que es un registro, ¿no?, un registro de Reino Unido, y el otro es el análisis del ELIXA. Bueno, vienen a decir, en principio, los del registro son pacientes diabéticos que no tienen enfermedad cardiovascular, como el tener una de estas tres
retinopatía, neuropatía o nefropatía, es un marcador de riesgo de padecer eventos cardiovasculares futuros. Incluso la asociación entre ellas, tener dos, tener una, tener dos o tener tres, aumenta el riesgo de aparición de esos eventos, ¿no? Y luego lo que hace el ELIX, aquellas con pacientes con enfermedad cardiovascular, es analizar los que lo tienen y también se ve cómo pues hay una relación con eventos cardiovasculares cuando se presenta esta complicación. Sí, porque un poco la conclusión de los del registro, no los del estudio, los del registro, era que a lo mejor estos pacientes que todavía no tienen enfermedad cardiovascular, pero si sabemos que tienen retinopatía, neuropatía o nefropatía, quizá en estos sí que hay que ser más agresivos con el tratamiento. De hecho, hablan de reclasificarlos, ¿no?, como un grupo de riesgo mayor en las guías, en las escalas de riesgo. Sí, porque ¿no? las guías últimas siempre dicen diabetes sin otro factor de riesgo. Sí, de hecho lo han bajado de muy alto, claro, a alto, ¿no? Y a lo mejor es diabetes sin otro factor de riesgo, ni retinopatía, ni neuropatía. Porque esto yo creo que también tiene bastante que ver con el problema de la isquemia silente, ¿no? Antes sí que hubo un tiempo en el que se recomendaba búsqueda de isquemia silente solamente a las personas que tenían sobre todo datos de neuropatía. Y entonces a lo mejor sí que estos pacientes que acaban teniendo enfermedad cardiovascular clínica, a lo mejor son los pacientes que tendrían isquemia silente, ¿no? Sí, yo creo que uno de los estudios más importantes con ese respecto fue el estudio DIAP, ¿no? Como demostró que haciendo incluso isótopos tampoco éramos capaces de predecir qué pacientes iban a tener isquemia o no, pero claro, eran diabéticos en general. Realmente lo que te viene a decir esto es que si a lo mejor en estos pacientes que ya tienen enfermedad, claro, ¿no? Y de hecho hay dentro del estudio japonés para aspirina en prevención primaria que falló, se analizó pues el grupo de diabéticos y se hizo un seguimiento y se vio que, bueno, que hay un porcentaje no despreciable, un 44% de pacientes diabéticos que hacían infartos con onda Q en el electro, o sea, sin haber tenido síntomas, es decir, que el 44% de los pacientes diabéticos hicieron isquemia silente, ¿no? Sí, la verdad es que en ese estudio que tú comentas hay unos pacientes que hacen infarto clínico, otros que hacen infarto silente y solamente analizan los factores de riesgo cardiovascular, que quizás si en esos pacientes hubieran analizado algún dato de complicaciones microvasculares a lo mejor daban más información, ¿no? Y ya un poquito para terminar, hay un par de estudios que se presentaron, no se presentaron con mucha extensión porque ya se habían comunicado en otros congresos previos, sobre todo de diabetes, pero que yo creo que tienen interés para los cardiólogos, que parece que sí que nos caló un poco los resultados del Steno 2, ¿no? El Steno 2 habían sido pacientes tratados como 8 años con una terapia intensiva, que era bueno, simplemente colesterol, diabetes e hipertensión bien controladas, y una terapia convencional. Ya cuando terminó a los 8 años se vio la diferencia y lo curioso es que se siguen separando las curvas a pesar de que los que al principio estuvieron en tratamiento convencional, en cuanto paró el estudio, se les pasó a un grupo o se les aconsejó, ¿no?, un tratamiento intensivo, y 20 años desde el inicio del estudio se sigue manteniendo una diferencia importante en el pronóstico, ¿no? Intensivo en cuanto al control de factores de riesgo, ¿no? Multifactorial, no solamente intensivo en tanto en bajar la glucemia, sino intensivo en controlar la tensión, controlar el colesterol. Yo creo que bueno, es importante y va un poco en la línea del tratamiento del paciente diabético, que es un paciente con un riesgo cardiovascular elevado, aunque no haya tenido infarto, ¿no? Es decir, controlar los factores de riesgo que producen mayor riesgo de eventos cardiovasculares, ¿no? Y además controlarlos pronto, ¿no? Porque parece que esos 7 u 8 años que se perdieron los del grupo convencional, parece que eso no se recupera, ¿no? Bueno, pues yo creo que un poco ya hemos cumplido el tiempo que teníamos previsto, en aproximadamente 15 minutos repasar lo más importante. Muchas gracias a Almudena, muchas gracias a los que desde casa estéis viendo esta edición. Seguiremos actualizando todo lo de diabetes, que es uno de los problemas que más nos interesa, y espero que, bueno, que contagiemos un poco nuestro interés al resto de los miembros de la Sociedad Española de Cardiología y todos los que tienen la oportunidad de vernos a través de la Cardio TV. Muchas gracias.